Amigas y amigos, considero que la importancia de las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre obliga a un riguroso seguimiento de ese evento en torno al cual crecen día tras día las expectativas. Todo ciudadano, en la medida de sus posibilidades, utilizando los escenarios a los que tenga acceso, debe emitir opinión sobre la marcha del proceso, sus críticas y reconocimientos, las ilusiones que se forja y la manera como percibe las consecuencias de su realización. Nadie debe inhibirse para no tener que lamentar posteriormente haberlo hecho. Desde este programa diré lo que tengo que decir en la actual coyuntura. A pocas semanas de la fecha comicial, eso sí, con ponderación, sin agravios, asumiendo responsabilidades como siempre lo he hecho y guiado solo por el interés de dar aportes para que Venezuela salga airosa de esta difícil situación. Para mí, y le ruego excusar el énfasis personal que coloco en lo que voy a decir, lo fundamental de este proceso electoral, independientemente de quien resulte vencedor, ya la audiencia conoce mi posición política, pero es el respeto al resultado, al dictado de las urnas electorales, al escrutinio del órgano rector del proceso, el Consejo Nacional Electoral, lo que interesa verdaderamente al país. La clave está en la actitud que asumamos los venezolanos cuando el 6 de diciembre por la noche el CNE informe al país sobre la manera como se expresó la voluntad popular en ese día. En otras palabras, si respetamos el veredicto o lo irrespetamos, y que en caso de dudas utilicemos los canales que establece la ley para impugnarlo y se aporten pruebas contundentes, pero que no se repita la historia de lo que ha sucedido en 18 elecciones anteriores, que se aceptan únicamente aquellos resultados favorables y se rechazan los que son desfavorables a determinado sector, con el único propósito, eso está claro, de contar con un argumento que excuse la derrota o promueva la violencia. La democracia impone saber ganar y saber perder. En otras palabras, jugar limpio, porque ni la política ni la vida se acaban en una prueba comicial. La vida y la política siguen su curso, independientemente del resultado puntual que arrojen las urnas donde el pueblo deposita su voto. De ahí la importancia de actuar con apego a una ética, con respeto al compromiso de lealtad para con las instituciones y de proceder de acuerdo a la palabra empeñada. Si no, ¿para qué se va a elecciones? ¿Para qué se concurre? ¿Acaso para actuar como los mafiosos que no reconocen compromisos y simplemente le dan una patada a la mesa cuando pierden? La política no es una actividad de tabúres, así algunos pretendan que lo sea. Es cierto que en la actualidad hay personas empeñadas en alimentar dudas sobre el proceso electoral, sobre el órgano rector. Hablan de fraude con pasmosa ligereza. ¿Qué buscan con semejante actitud? De seguro que no es ganar las elecciones el 6 de diciembre, sino promover la angustia, tensar la situación, extremar la pugnacidad con la esperanza de que se caotice el proceso y terminemos el 6 de diciembre por la noche cuando se informe al país sobre el resultado de la jornada electoral, matándonos los venezolanos. En próximos programas haré otros comentarios sobre tan importante tema en defensa de la paz y la estabilidad democrática del país. Una pausa y al regreso converso con la socióloga y analista de medios, Mariclín Stelling. Estás viendo José Vicente Hoy. El país y las elecciones y algunos otros temas.
Mi entrevistada, Mariclén Estelín, analista de medios, profesora universitaria y muchos etcétera. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias nuevamente por permitirme estar aquí en este tu espacio. Tú escribiste un artículo titulado El Trofeo, que apareció en Última Noticia del 18 de este mes. Y hace un planteamiento interesante, ¿no? La lucha por el poder mediante el miedo. Sí. Me explico un poco. Bueno, yo creo que hace rato, sobre todo, digamos, la oposición radical está utilizando el miedo como elemento para aglutinar la población, para aglutinar votos, pero también el miedo se utiliza para el control para el control político de la población. Eso está absolutamente estudiado. En este caso, dada las cercanías de las elecciones, ha arreciado esa estrategia de transmitirnos el miedo a través de la información. Toda la información en general que se está dando, sobre todo desde el sector oposición, tiene que ver con generar miedo en la población, miedo al chavismo, al bolivarianismo, al socialismo y miedo a que ese sector político gane las parlamentarias. Se llama el trofeo del artículo porque la Asamblea Nacional se ha convertido en el trofeo desde los dos grupos en pugna. Un trofeo donde pareciera que todo es válido para yo ganarme ese trofeo. No quiere decir esto que yo no crea que también el gobierno, el oficialismo está utilizando también la estrategia del miedo, pero donde es como más descarado, más fuerte ese uso del miedo es en el sector oposición. ¿Por qué? Porque yo creo que el sector oficial tiene una oferta, un proyecto de país, tiene una gestión, ofrece futuro. La oposición ofrece de ganar el oficialismo, las parlamentarias, obtener la mayoría. La oposición lo que pinta es un caos absoluto, el fin de todo, de manera entonces que hay dos manejos diferentes del miedo, y vuelvo a enfatizar, no lo está usando solamente la oposición, también el miedo se maneja en la estrategia comunicacional del sector oficial, con menor intensidad. Yo respeto mucho esa opinión. Pero leí con mucho interés el artículo, pero tengo una opinión distinta, ¿no? Yo creo que el pueblo venezolano está curado de miedo, ¿no? Este es un pueblo que ha enfrentado muchas situaciones difíciles, las ha sorteado. Creo que más bien es característica del venezolano el valor, no el miedo, ¿no? Y creo que sí existe preocupación, inquietud, ¿no? Y que hay sectores y factores incluso internacionales que tratan de crear esa sensación de miedo a la cual tú te refieres. Tú como analista tienes todo el derecho a hacerlo. Pero me parece que no existe miedo en este momento en Venezuela. claro. Ni en situaciones anteriores, ¿no? Quisiera aclarar algo. Cuando hablo del miedo, me estoy refiriendo al miedo como estrategia comunicacional, no al pueblo venezolano en sí, sino a la estrategia comunicacional que está utilizando fundamentalmente la oposición. ¿Pero tú crees que frente a esa estrategia es gananciosa, ha tenido logros? Bueno, porque con el chavismo vienen amenazando al país desde que Chávez inició la campaña electoral al comienzo, ¿no? claro, yo creo que se sabrá si es ganancioso o no Pero hasta ahora no ha sido. después del 6D. Hasta ahora Hasta ahora no ha sido, después del 6D, pero tenemos unas la elecciones. utilización del chavismo como para influir en el elector en términos de miedo no ha resultado. Ya lo voy a explicar. Yo creo que un poco el miedo utilizado desde el sector oficial es el miedo a lo que pasaría si vuelven. Ahí hay un elemento de manejar el miedo. vuelve el pasado. Claro, eso se está utilizando y se está viendo ahorita en la estrategia preelectoral del sector oficial. ¿Qué pasaría si volverían? Inclusive hay unos sketches en televisión donde la gente habla cómo era la cuarta, etcétera, etcétera. Ese es un elemento que se está utilizando preelectoralmente. ¿Pero tú crees que se hace para sembrar el miedo? Para generar temor a la hora de votar, si vas a votar por el sector opositor, claro. ¿Y el intento de la oposición? El intento de la oposición, yo diría que es una estrategia
más formal, más maquinada, más estructurada es el intento de la oposición, porque no solamente ese artículo, sino escribí otro que creo que se llamaba La metáfora del desastre, donde analizaba titulares y frases que se utilizan en algunos medios de oposición, donde se pinta un desastre de país, un desastre de gobierno y el desastre que sería si ganara. Entonces yo creo que hay toda una estrategia muy bien armada, nacional e internacional, del manejo de ese tipo de estrategia comunicacional. Lo hay tanto en el exterior como al interior del país. Eso tiene un caldo de cultivo que es interesante también, o que no debemos despreciar. ¿Cuál es ese caldo de cultivo? Hay una crisis económica y hay una crisis de abastecimiento que es real, que no es embuste. Las causas es otra razón. De manera entonces que ahí hay un caldo de cultivo, la oposición creo que está muy consciente de eso y está utilizando esta estrategia comunicacional de alguna manera para, yo diría, una estrategia dirigida a los sectores que están ahorita descontentos. Acuérdate que Schemel, que tú lo has invitado varias veces, dice que la intención de votos más fuerte... tantas veces como... Creo que más, estoy un poco celosa. No, mentira. Schemel dice que ahorita el descontento es el que está ganando. Y eso no quedó en el vacío, eso que dijo Schemel no quedó en el vacío, eso es algo que los sectores ahorita en pugna preelectoral deben estar conscientes de que eso fue medido, cuantificado. Schemel requiere una explicación, porque el descontento está en sectores oficiales del chavismo y en sectores de la oposición. Exactamente. Eso está parejo. Eso está parejo. Sí. Y bueno, entonces yo puedo montar una estrategia comunicacional del miedo para captar el sector descontento del chavismo. Ahora, a la hora de votar, acuérdate que el voto no es tan racional como se pensaba hace algún tiempo. El voto tiene un elemento afectivo, emotivo, subjetivo bien importante, de manera que a la hora de votar muchos elementos de nuestra subjetividad van a estar allí jugando un papel muy importante. Tu visión del proceso electoral, aciertos y errores hasta ahora. Dime uno del proceso de este momento ahorita. Sí. Bueno, yo pienso que un acierto y un error. Yo pienso, esto ha comenzado a cambiar últimamente, pero yo he percibido un poco que el sector oficial está como muy descansado en su maquinaria electoral, en el simulacro, en la maquinaria electoral, en la logística preelectoral, etcétera, etcétera. La oposición, que no tiene maquinaria, esa maquinaria que tiene el chavismo, la oposición está manejando más la subjetividad, la afectividad, la metáfora del desastre, la estrategia del miedo. Entonces, inclusive yo estaba pensando en escribir algo que dijera maquinaria versus descontento, maquinaria versus miedo. ¿Sí? Buen título. Estaba pensando escribir en algo de eso. Yo creo que entonces aquí estamos muy centrados, el gobierno está muy centrado en la maquinaria, en el éxito del simulacro, en los comandos Bolívar-Chávez, etcétera, etcétera. Y del otro lado, como no hay la maquinaria, la estrategia es más comunicacional, más a través de redes, más a través de medios de comunicación, del boca a boca. ¿Cuál puede ser más eficiente? Lo vamos a saber después del 6D. Yo creo que la maquinaria electoral, yo creo que para mí tiene un peso bien importante, pero tampoco eso quiere decir que se va a descuidar este otro aspecto que lo están trabajando muy bien desde la oposición. ¿Qué significa para ti el 6 de diciembre? Porque adelantaste algo, ¿no? Claro. Yo creo que está sobrevalorado. Está subvalorado por otro, ¿no? Exactamente. Yo creo que, creo que en Venezuela, en todas las elecciones que hemos tenido... Porque esta es una elección parlamentaria. Es parlamentaria. Se decide el poder. A eso iba. Pero sin embargo, para nosotros ha sido, para las últimas 12 elecciones, no sé, para nosotros cada elección ha sido la batalla final, definitiva y definitoria del futuro del país. A nosotros no nos importa si es un referéndum revocatorio, si es de gobernadores, si es de alcaldes, si es parlamentario. Lo convertimos inmediatamente en la batalla definitiva, final y definitoria del futuro del país. ¿Y eso revela madurez política? ¿O no? Eso revela la pasión que nosotros ponemos en la política y que trasladamos a las elecciones. Eso es bueno. Bueno, yo creo que sí, porque yo estaba, por ejemplo, haciéndole un seguimiento a las elecciones presidenciales de Argentina y encuentro... ¿Se realizan hoy?
que se realizan hoy, y encuentro una gran diferencia en la pasión que nosotros ponemos, o los candidatos, las candidatas, el mismo pueblo, y a una suerte de frialdad y distanciamiento. La pasión sureña es distinta. Sí, yo no sé si, es que no suena a tango, las elecciones no suenan a tango. Las elecciones aquí suenan a pasión, a amor, a amor profundo, a ruptura, a algo definitivo. Y yo creo que estas parlamentarias las hemos convertido en algo definitivo, porque además no hay que despreciar la mayoría absoluta en la Asamblea, lo que permitiría. ¿Qué condiciona el 6? ¿Qué? ¿Qué condiciona el 6? ¿Qué condiciona el 6? En el sentido de los resultados. Sí. Bueno, yo creo que lo que hagamos de aquí a allá, lo que hagan los dos sectores en pugna de aquí a allá. Yo creo que el sector oficial no solamente debe descansar y vender su maquinaria, sino también debe trabajar en el aspecto comunicacional, leer, que es lo que yo he intentado hacer en mis últimos artículos, yo estoy leyendo la estrategia comunicacional de un sector. Bueno, yo creo que hay que leer esa estrategia comunicacional y también trabajar en el espacio comunicacional. No es solo la maquinaria. Como te decía, hay un caldo de cultivo, un momento difícil de la vida cotidiana de todos nosotros. Es difícil la cotidianidad en este momento. Entonces esa cotidianidad difícil. En este momento lo que genera en el país, en todos los sectores, es una gran inquietud por la violencia que puede ocurrir con motivo del resultado electoral. Bueno, ese es un temor que está allí. Y ese es un miedo que está trabajando el sector oficial. Esa es una estrategia también que se me pasó cuando estábamos conversando, que es la violencia que puede existir de ganar la oposición, es como lo está manejando. ¿Tú la percibes en el ambiente? Yo percibo en el ambiente una cierta crispación, que no sé cómo se va a resolver. El ambiente está crispado porque la cotidianidad no está fácil. Pero crispación no es violencia. No, pero hay una crispación que es como una etapa previa, una posible etapa previa. Eso está allí, eso lo está trabajando la oposición, quiere calentar eso, lo está haciendo desde su estrategia. ¿Lo está trabajando o está participando? Bueno, trabaja y participa, pero como yo estoy hablando de la estrategia comunicacional, que es lo que yo he analizado, bueno, también hay un miedo a que los resultados generen violencia. Yo trabajo en Altamira, yo viví las guarimbas, las viví de cerca. Yo supe lo que era eso. Ahí no podíamos salir. Te daba miedo salir, te daba miedo, se respiraba violencia en la calle, violencia, muchachos con las caras tapadas, con molotov en la mano, que circulaban libremente. Bueno, eso está allí. Vamos a hacer una pausa. Y al retornar, hablemos de qué puede evitar la violencia, qué puede convertir el acto de votar, que es un acto eminentemente cívico, democrático, donde el pueblo venezolano ha acumulado mucha experiencia ya a esta altura, que puede impedir que no se siga ahora. Perfecto. Estás viendo José Vicente Hoy. Mariclín, ¿cómo evitar que un acto, lo repito, eminentemente cívico, democrático, donde el pueblo venezolano ha demostrado una inmensa capacidad para manejarse, incluso en situaciones, en momentos en que una elección está en un contexto prácticamente de violencia? Sin embargo, ha servido para salir de la violencia. Claro, ¿Qué hacer? Primero yo pienso que nosotros somos un pueblo cívico y democrático. Nosotros hemos demostrado en innumerables elecciones que el acto de votar para nosotros no solamente es un acto democrático como tal, sino es una fiesta, una alegría, un compromiso con el país, con el futuro del país, con el amor que le tenemos al país. Cuando digo futuro y amor, estoy hablando de todos los venezolanos y venezolanas. El problema es que tenemos toda una experiencia en años anteriores de expresiones de violencia del sector violento de la oposición. Ello de alguna manera nos pone en alerta en el sentido de si
la oposición pierde si estos grupos violentos no van a actuar con igual violencia o peor violencia que la que hemos vivido estos años anteriores. Eso es un peligro que está allí, eso está allí. En la oposición yo creo que hay sectores democráticos, pero también creo que hay sectores violentos que de alguna manera se han impuesto a los democráticos en estos años anteriores. Lo hemos vivido, lo hemos visto, entonces no es un supuesto negado, es una posibilidad. Creo que hasta el momento el pueblo chavista como tal es un pueblo que, como ha dicho el presidente Maduro y muchas veces lo dijo el presidente Chávez, es un pueblo de paz y que quiere vivir en paz y quiere resolver los conflictos y los problemas que hay en paz hasta el momento. Una de las ideas o de las fórmulas que se han manejado como una manera de evitar una salida violenta inmediatamente después de las elecciones, incluso la misma noche en que se conozca el resultado, es suscribir un acuerdo, claro, mediante el cual las partes que compiten se comprometen a respetar ese resultado. Planteamiento del presidente de la República, el Consejo Nacional Electoral elaboró un texto, sí, a petición del PSUV, el gobierno, el PSUV, el chavismo, también ha anunciado esa idea sistemáticamente, pero la oposición hasta ahora se retrae, guarda silencio, desacredita el llamado del presidente del Consejo Nacional Electoral y la gente hace conjeturas, pues. Sí. ¿Por qué esa actitud? Bueno, fíjate, esto forma parte de ese contexto, perdón. Te agregaría que la oposición dice que gana las elecciones, sí, y que además todas las encuestas dicen, si está consciente de que va a ganar las elecciones, firme ¿por qué eso. entonces no lo firma? Bueno, porque la oposición en ese contexto de miedo, en esa estrategia comunicacional de comunicar el miedo, ha generado también una expectativa en relación a que le van a robar las elecciones, porque una serie de encuestas, encuestadoras y de sondeos los dan como ganadores. El chavismo está, de acuerdo a esas encuestas, un 20, un 22% por debajo. La oposición entonces ha ido generando esa creencia de que le van a robar las elecciones, está de nuevo horadando la credibilidad del Consejo Nacional Electoral, ha puesto en duda la ética y la idoneidad de Tibisay Lucena, la ha atacado fuertemente, que en otras ocasiones era más bien al ente rectora del Consejo Nacional Electoral, ella la han puesto ya en la mira. Y bueno, se ha sembrado la idea en sectores de oposición que ellos no van a darle un cheque en blanco, porque así fue que lo dijeron sus voceros, nosotros no le vamos a dar un cheque en blanco al Consejo Nacional Electoral, porque nosotros somos los seguros ganadores y probablemente le estamos dando un cheque blanco y nos van a robar las elecciones. Eso forma parte de la estrategia preelectoral y del miedo que están inculcando en sus propios sectores. Ese miedo se puede revertir porque ese miedo a la hora de que se den los resultados, si son adversos a la oposición, pues esa estrategia que está utilizando la oposición se puede revertir en violencia inclusive espontánea de los propios sectores de oposición, creyentes hasta el momento de que son los ganadores, porque así lo dicen algunas encuestadoras. ¿Qué crees que va a pasar entonces? Bueno, yo no quisiera, por el tipo de análisis que yo hago, de adelantarme a cuáles yo creo que son los resultados electorales, pero creo que hay una suerte, yo pondría en interrogante un contexto de violencia una vez que se reconozcan los resultados y son adversos a la oposición. ¿Tú no crees que ese sector democrático que hay en la oposición, indudablemente, y que hasta ahora ha sido muy pasivo, muy tolerante con los abusos y las exorbitantes posiciones de la gente de la extrema derecha, estén ahora conscientes de que deben ejercer su papel de demócratas? Bueno, y irrumpir contra cualquier aventura. Yo espero que sea así, pero hasta el momento que yo conozca no ha habido ningún pronunciamiento al respecto. Más bien he percibido que están atacando a ese sector como demócrata, hay como unos intentos de atacar y de descalificar a algunos voceros de ese sector democrático que quiere dialogar, que se quiere aproximar, que quiere construir un país conjuntamente. Han habido ataques y ya hay ataques en esa oposición, que es una oposición fracturada. Pero la ventaja que tiene la oposición, a pesar de estar fracturada y no tener un proyecto de país, es que ante coyunturas electorales se unen contra el enemigo.
y a estos personajes importantes, demócratas que tú has nombrado de la oposición, que no están en ese combo, por llamarlo de alguna manera, ya están siendo atacados por sus propios copartidarios. Entonces es un elemento interesante de analizar la postura de la oposición triunfante, triunfalista, y hay una amenaza velada allí, una vez que se sepan los resultados electorales. Entrevisté a Henry Falcón la semana pasada en este mismo programa y él fue categórico, rotundo, no acepta nada en contra de la Constitución, no acepta la violencia. Es decir, hay un claro deslinde por parte de un hombre que tiene... Pero ha sido de los pocos que han hecho ese deslinde. Tiene un prestigio. Claro, tiene un prestigio. Sí. E inclusive hay sectores de oposición que les gusta a él como un posible candidato presidencial, por muchas razones. Primero porque lo ven como ecuánime, democrático, y hubo otra persona que me dijo además que parece venezolano, físicamente. Ese es un elemento que también analizan ciertos sectores de oposición a la hora de un candidato contra otro candidato del chavismo en contextos presidenciales. Es importante. Él es una figura que tiene como muchas características que evalúan positivamente. Ahora, Mariclín, si sorteamos airosos la noche del 6D, ¿cómo puede evolucionar la situación? Bueno, si salimos sin violencia, ¿no? Si salimos sin violencia, cuando haya vidrios que recoger, ¿no? La violencia se presentaría, pienso yo, de obtener una mayoría importante la oposición. No creo que se presentaría de parte del chavismo, no creo hasta el momento, porque no hemos visto eso de este lado. ¿Tú crees que el chavismo realmente reconocería un resultado adverso? Eso lo he venido yo pensando, porque el chavismo solamente ha enfrentado una elección perdida. De resto, el chavismo está habituado a ganar. Y luego de ganar... Pero ha reconocido victorias de la oposición. Claro, esas victorias. En posiciones muy importantes, claro. Gobernaciones muy importantes. Claro, ha reconocido en ese tipo de elecciones no de gobernador. En la presidencia. Claro, pero igual en el chavismo impera la creencia somos imbatibles, somos invencibles. Y bajo la figura de Chávez, el imbatible, el invencible, ese elemento está allí. Como hemos convertido esta elección parlamentaria en el trofeo, o si no es el fin del mundo, ese elemento, ¿cómo vamos a nosotros a responder a los resultados del 6D? Es algo que queda en interrogante. Sí, me voy a la historia, normalmente el chavismo reconoce democráticamente haber perdido, tú tienes razón, va a ser más difícil para la oposición, pero también hay un elemento de, bueno, nos vencieron en esta elección y siempre estamos acostumbrados a ganar y en estas nos vencieron. ¿Cómo se va a responder? En estas dudas que surgen en este momento a la hora de considerar lo que puede pasar, hay un elemento muy importante, que es el diálogo, ¿no? Diálogo que indudablemente es una opción de paz. Es decir, la paz está ligada al diálogo y el diálogo está ligado a la paz. No se abrirían los caminos del diálogo. Posteriormente. Más sensato. Yo te reconozco tu papel y tu rol siempre en llamar al diálogo y a los puentes, creo que siempre lo has hecho. Yo siempre tengo dudas de que sea posible ese diálogo. Fíjate, cuando Maduro llegó a la presidencia, convocó a los sectores mediáticos, a la empresa privada, se dio un puente importante y eso se rompió más rápido que inmediatamente. Yo he observado últimamente que ciertos sectores, expresión del capital privado del país, están llamando, por ejemplo, Fedecámara, están llamando al diálogo, etcétera, como sectores determinados. Yo no sé, José Vicente, si sería posible el diálogo una vez que conozcamos los resultados del 6D, no lo sé. Siempre lo pongo en duda porque yo pienso que las coyunturas electorales nos alejan cada vez más, nos ponen de espaldas del otro, del diferente a mí, del adversario.
luego una coyuntura electoral, las heridas están como abiertas, de unos resultados electorales, con las expectativas que ha generado adueñarse de la Asamblea Nacional, ¿verdad? Porque para la oposición, por ejemplo, la oposición sueña con un referéndum revocatorio presidencial, ¿verdad? Como una posibilidad. Acabamos de tener una experiencia con Dilma Rousseff y el Parlamento en Brasil, salió triunfante, pero la hubo, Lugo. O sea, son ciertas situaciones que han ocurrido en el resto de Latinoamérica que van como alimentando las apetencias de la oposición y las esperanzas de la oposición. Pero tú no crees que en un momento de sensatez, después de este largo trecho de enfrentamientos y polémicas que rematan el 6, no haya, tanto en el chavismo como en la oposición, una necesidad de reflexionar, ¿no? De ver cómo se cambian algunas situaciones, cómo se mejoran otras. Te compro la idea. Yo creo que quizás pueda haber una necesidad, pero una necesidad negada por los dos sectores en pugna. De manera que yo creo que se puede trabajar sobre esa necesidad negada, oculta, que está allí de dialogar desde espacios como el tuyo. Yo creo que se puede hacer como una estrategia nacional de diálogo. Yo no voy a hablar de reconciliación ni del perdón. Vuelve la analista de medios. Claro, yo creo que se puede hacer una estrategia desde los espacios comunicacionales de llamada al diálogo, a hablar con el otro, con el que es diferente a mí, con el que he considerado mi adversario durante ¿cuántos años? 15 años. Al adversario además que tengo que derrotar, que tengo que destruir, que tengo que hacer desaparecer. Entonces yo creo que hay una necesidad probablemente muy soterrada, que no todos somos conscientes de esa necesidad de diálogo, de reencontrarnos. Y yo creo que entonces sí, después de las elecciones, cualesquiera que sean los resultados, yo pienso que se puede hacer una estrategia para el diálogo. Yo creo que sería muy sensato que eso se hiciera desde diversos espacios, fundamentalmente los comunicacionales, que es el área que yo trabajo. Creo que eso sería la idea. Vamos a negar siempre que queremos dialogar, o sea, de la boca para afuera queremos dialogar, pero siempre vamos a negar que eso exista como necesidad, siempre lo percibimos como algo impuesto, como artificial, como un acto de educación. Bueno, vamos a dirigirle la palabra porque es educado que yo le hable en este momento. Yo pienso entonces que esa necesidad que sí existe, que está soterrada, tiene que trabajarse. ¿Por qué? Porque hay un elemento, José Vicente, que nos separa profundamente del otro, del adversario. Hasta la semántica es diferente, la manera de conceptualizar los problemas es diferente. Cuando tú analizas un problema desde los dos sectores, los análisis son completamente diferentes, lo que tú lees es diferente, de los medios que te alimentas son otros, los libros que lees, los que son tus héroes. Hay un elemento que nos separa profundo en la manera de yo verte a ti, en la manera de comprender un problema, de utilizar un concepto para definir algo. La misma metáfora del desastre, cuando tú estás dialogando con personas que son de oposición radical, la metáfora del desastre está en el habla cotidiana, todo es un desastre, todo es un tsunami, un derrumbe, un vacío, un caos, un abismo. Entonces hay elementos también que hay que rescatar, que es en la manera como nos comunicamos los que somos diferentes, los que estamos en sectores políticos diferentes. ¿Tú no es crees fácil. que va a llegar el momento en que el verdadero miedo, que para mí no es otro que los venezolanos terminemos matándonos, se va a imponer y va a significar un puente hacia el diálogo? La violencia física como un puente al diálogo. La una convicción de que estamos llegando al límite. Claro. ¿No? Y que lo que viene es claro. justamente la guerra civil. Puede ser la guerra civil. Hay un elemento que yo creo que tú estás tocando que es muy venezolano. Algo así como que el niño Jesús es venezolano, que tiene que ver con la cultura petrolera, donde todo se resuelve mágicamente sin mi concurso. El barril de petróleo sube solo sin mi concurso. Eso es muy propio del venezolano. Quizás eso nos ha llevado
a no trabajar arduamente por el diálogo, sino a dejar que las cosas se resuelvan solo como siempre se han resuelto para nosotros. El barril hoy está a 40, 39, no sé, bueno, aquí estamos ligando que pase algo horrible en el mundo y suba a 100 de nuevo y se mejore la situación. De manera que aquí hay un elemento mágico, un elemento que tiene que ver con la cultura petrolera, donde las cosas se resuelven sin mi concurso. Por eso es que yo creo que esa estrategia a la que tú estás apelando es una estrategia que tiene que ser casi que fabricada en un laboratorio. Una estrategia pensada, fabricada en un laboratorio, donde además, sin que se convierta en una estrategia del miedo, donde además demostremos que probablemente estamos tensando la cuerda y estamos llegando ya al límite donde probablemente lo que nos espera es la guerra civil. Hasta ahora, fíjate tú, que yo siempre rescato esto cuando me invitan fuera y tengo que conversar de Venezuela fuera, etcétera. Yo rescato que de alguna manera venezolanos y venezolanas hemos descubierto la forma de confrontarnos con el adversario y no convertirnos en una Colombia, ¿verdad? Donde no estamos matando físicamente al adversario. Hemos encontrado válvulas de escape, que yo siempre digo que son los medios de comunicación social. Y también el otro terreno de confrontación son las confrontaciones electorales. Las innumerables confrontaciones electorales permiten que drenemos esa energía de derrotar al adversario y los medios de comunicación también. Esto ha funcionado hasta el día de hoy. Puede seguir funcionando, ¿por qué no va a seguir funcionando? Como también puede ser que hayamos llegado al límite. Es muy difícil decir hemos llegado al límite, a pesar de que vivimos las guarimbas espantosas que parecía que era el fin de todo. Ahorita estamos viendo otra violencia más focalizada, como de focos, que uno sospecha que es una violencia maquinada, que es una estrategia de violencia a través de focos para generarnos como miedo inclusive a los espacios públicos. Yo creo que hay que armar como una estrategia de laboratorio para esta próxima etapa que nos espera después de las elecciones, porque no va a ser fácil para ninguno de los dos sectores que se van a confrontar aceptar la derrota. No va a ser fácil. Espero tu próximo artículo. Vamos a ver si logro escribir. Y muchas gracias, ¿sabes? A ti, José Vicente, muy suerte. amable. Gracias. Una pausa y a regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora, los confidenciales. El simulacro electoral del CNE del pasado domingo tiene varias lecturas. Veamos. Una, que la ausencia que decretó la MUD constituye la admisión de su poca capacidad de movilización y al mismo tiempo la desorganización que hay en el campo opositor. Dos, que el chavismo puso en evidencia el poder de su maquinaria y el elevado nivel de competitividad que caracteriza a su militancia. Tres, que el CNE funciona cada día con más eficiencia y responsabilidad. Cuatro, que en la oposición se profundizan las divergencias entre aquellos que repudian al CNE y no quieren involucrarse en nada que comprometa su decisión de denunciar los resultados del 6 de diciembre. Y los que están de acuerdo en competir ese día y aceptar la decisión de los electores procesados por el CNE, que es lo que explica que dirigentes de Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo hicieran actos de presencia en algunos lugares del país. En el campo opositor aumenta el tono crítico de la campaña electoral que adelantan los dirigentes de la MUD y de los partidos que integran el organismo. Columnistas, periodistas con programas radiales, analistas, simpatizantes, independientes, consideran un error la aceptación al tratamiento que las encuestas, algunas de ellas sin soporte profesional serio, dan a las presuntas tendencias de opinión pública en las que aparece con amplia ventaja el sector oposicionista frente al chavismo.
manifiestan que el tratamiento genera una sensación de triunfo que induce a considerar que la victoria ya ha sido lograda, lo cual, en vez de motivar, desestimula a muchos votantes. También existe un reclamo constante por la falta de coherencia en la acción, por la dispersión de esfuerzos y la no presentación de propuestas al electorado, vinculadas a la situación real del país. El esfuerzo por negar las divisiones que hay en la MUD se pierde ante los constantes pronunciamientos de dirigentes locales que disienten abiertamente de la política oficial de la MUD. Esta situación está generando un desplazamiento de descontentos hacia candidaturas independientes y de apoyos a dirigentes que fueron excluidos de las planchas en circuitos electorales importantes. Un caso es el del diputado Gómez Sigala, quien en algunas encuestas en Lara aparece derrotando al candidato oficial de la MUD. Así como este caso hay muchos otros. En Venezuela, con motivo del 12 de octubre, antes Día de la Raza y ahora Día de la Resistencia Indígena, hubo pronunciamientos descalificando lo que pudiéramos llamar la descolonización del 12 de octubre y a su conmemoración. Pero resulta que la alcaldesa de Barcelona, España, hizo un pronunciamiento sobre el significado del genocidio de la referida fecha, que consideró como exaltación del genocidio. A este pronunciamiento crítico hay que sumarle el de la ciudad de Seattle, en Estados Unidos, que eliminó el Día de Colón y decidió llamarlo Día del Indígena, en votación realizada en el Consejo Municipal. Las Fuerzas Armadas de Colombia están en fase de reestructuración para asumir una nueva doctrina militar diseñada desde el Pentágono en combinación con varios países de la OTAN. Se trata del denominado Plan Minerva, cuyo objetivo es transformar al Ejército de Colombia y a otros componentes militares de una institución liderada por la infantería a una fuerza más dinámica basada en parte en los conceptos utilizados por los equipos de combate de las brigadas de Chile y de los Estados Unidos. Ya el Plan Minerva se encuentra inscrito como proyecto en el Banco de Ideas del Departamento Nacional de Planificación para mejoramiento de la enseñanza de la ciencia militar en el Ejército Nacional Colombiano, lo que garantiza la viabilidad y sostenibilidad presupuestal. Mayor información al respecto daré en próximos programas, dada la importancia para Venezuela de este tema desde el punto de vista de la seguridad nacional. Se realizó en Buenos Aires un taller sobre temas de inteligencia estratégica militar con el propósito de consolidar una agenda básica común para la conformación de un curso de inteligencia estratégica suramericano. Por Venezuela asistió el general brigada Jesús Barrios Quintero, director de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quien hizo importantes planteamientos, entre otros, los siguientes. A. Para la República Bolivariana de Venezuela existe un nuevo enfoque de la inteligencia enmarcada en el estudio de la amenaza y diferenciada esta de la noción de riesgo. B. Identificación de la amenaza común a la UNASUR. C. Puntualizar la amenaza externa y su relación con la amenaza interna. D. Tomar como ejemplo las situaciones vividas por países como Bolivia, Brasil, Ecuador, Venezuela. E. Presentación de las amenazas regionales que afectan la UNASUR. Venezuela enfatizó en su propuesta basada en las diferencias de los conceptos amenaza y riesgo, tomando en cuenta los intentos desestabilizadores en países suramericanos a los fines de estudiar y producir doctrina común e impulsar un concepto estratégico militar para la UNASUR. Confidencial al cierre. Circuito 1, Municipio Libertador, confidencial, parlamentarias, 6 de diciembre. Ficha técnica. 500 entrevistas directas en hogares, municipios, Libertador, Caracas, Parroquia Sucre, La Pastora y El Junquito del 11 al 19 de septiembre 2015. Resultado 1.
problemas más graves del municipio Libertador. De los siguientes problemas, ¿cuál de ellos cree usted que los diputados que se van a elegir el próximo 6 de diciembre deben enfocarse de inmediato a su solución? Inseguridad 74%, salud 6%, desempleo 4%, vivienda 3%, aseo urbano 2%, vialidad 1%, servicios, agua y luz 1%, otros 8%, no saben, no contesta 1%. Resultado 2, disposición a votar en el circuito 1 del municipio Libertador. ¿Cuán dispuesto está usted para ir a votar en las próximas elecciones parlamentarias? Definitivamente va a votar 79%, probablemente va a votar 12%, definitivamente no va a votar 5%, probablemente no votará 2%, no sabe, no responde 2%. Resultado 3, intención de voto en el circuito 1 del municipio Libertador. Si las elecciones parlamentarias se realizaran este próximo domingo, ¿por cuál de los siguientes partidos políticos votaría usted? PSUV, 33%. Otros partidos chavistas, 3%. La MUD, 16%. Primero Justicia, 8%. Voluntad Popular, 2%. Acción Democrática, 2%. Otros partidos de la oposición, 2%. No sabe, no contesta, 34%. Independientemente de por quién vaya a votar, en su criterio, ¿qué tendencia política cree usted que ganará la mayoría de los diputados en las próximas elecciones de la Asamblea Nacional? El chavismo, 40%, la oposición, 19%, los independientes, 4%, no sabe, no responde, 35%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.